nos queda poquito, vamos por la mitad, así que vamos a continuar con el práctico. Nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, por eso habíamos hecho, ¿verdad?, el ejercicio 10, ¿no? ¿Dónde está la guía? 10. Hicimos el ejercicio 10, ¿verdad? Comenzamos a ver variabilidad, ¿verdad? Porque no es que se me hace un lío por ahí, porque también damos clase en la sede y no llego igual. Nos habíamos quedado... Uy, se me hace un lío acá. Sí, de 10. Sí, justito, trato de coincidir para no perderme. Pero sepan disculpar que por ahí no anoto y no sé dónde nos quedamos con uno y dónde me quedé en la sede con el otro. Así que habíamos visto, creo que ya por lo menos en la cabecita de ustedes está, que yo les había contado que este práctico tiene básicamente 3 grandes grupos, que son los indicadores estos que estamos viendo. Uno que son los indicadores de tendencia central, que es el primer grupo que vimos. Vimos, como siempre, ejercicios simples, vimos agrupados, desagrupados, y ahí es donde por ahí ya comenzamos con las advertencias de que cuándo ocupo uno y cuándo ocupo el otro. Después, los otros indicadores que también coincidían y eran 5 son los indicadores de dispersión o de variabilidad, que son los que empezamos a ver con un ejercicio simple, que era el ejercicio 10, y vamos a continuar con eso. Y en lo que queda de la clase vamos a empezar a ver la parte de indicadores de forma, que es la última parte, el último tramo. Así que paso directamente a compartirles. Les voy a compartir, a ver, el Excel directamente. Como siempre, por favor me avisan si alguien abra, habilite el micrófono, interrumpan, porque así como tienen ustedes una duda, por ahí también es la duda de su compañero, o yo me puedo haber expresado mal, así que no se queden con la duda, y si no pueden habilitar el micrófono, escriban, y si no lo llego a ver, algún compañero, como la misma palabra, un compañero solidario, me va a avisar y me va a pegar el grito de que están escribiendo. Entonces, veamos, este es el ejercicio 10 que habíamos hecho, si ustedes se acuerdan, y acá siempre enlazamos algún ejercicio anterior, y ahí se los había dejado para ustedes, me habían pedido medidas de variabilidad, las 5 típicas medidas, y después les había dejado para ustedes que hagan esa comparación, tal cual que habíamos hecho en el ejercicio 1, y es más, la comparación debía ser en función de los resultados, comparando una serie con la otra, pero también comparando una cuestión que son... comparar qué resultados obtengo de las medidas de tendencia central junto con las de variabilidad cuando las series tienen cierta característica. Vamos a ver, que me voy a minimizar, así no me molesta acá. Vamos a ver el ejercicio 12. El ejercicio 10 creo que se los había dicho, y si no se los dije, se los dejo para ustedes, es en función del ejercicio 2, si ustedes se acuerdan, eran los ejercicios que contenía y que no contenía el error, los datos buenos y los datos malos, así que también creo que les había anticipado, y si no se los dije, vean ese, que es en función de cómo impactan los datos extremos en los indicadores de variabilidad o de dispersión. Vamos a ver, es el ejercicio 12. El ejercicio 12 está en función ahí, como siempre, les copio lo que dice la consigna para no estar yendo y viniendo. El ejercicio 12 está en relación a los datos del agua. Si ustedes se acuerdan, esa comunidad de Falling Rock que tenía una variable que era el consumo de agua, estaba medida en miles de galones, y si ustedes se acuerdan, tenía una muestra de 15 observaciones. Entonces, sobre esos datos que surgen del ejercicio 6, vamos a sacar esas distintas medidas. Entonces, si ustedes tienen a mano, no voy a estar yendo y viniendo, porque acá también oculté los otros ejercicios para que saber de dónde parto. Todos los datos que la mayoría, si ustedes se acuerdan, el ejercicio 6 lo habíamos definido, habíamos calculado sus medidas de tendencia central. Entonces vamos a calcular esas 5 medidas, que es el rango o alcance al rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Nada más que a diferencia de lo que hicimos en el ejercicio 10, le vamos a dar un poco más de contexto porque ya sabemos que la variable es consumo de agua. Entonces, si ustedes se acuerdan cuáles eran los datos del ejercicio 6,
El valor más grande era 32,2, el valor más chico era 11,2. Entonces, el rango o alcance, que es la diferencia, o el recorrido que tienen los datos, la diferencia entre el valor más grande y el valor más chico, me surge de 21. Quiere decir que, como siempre les anticipé en el ejercicio anterior, por ahí las medidas de dispersión tienen más sentido cuando puedo hacer comparaciones entre una serie de datos y la otra, para saber cuál tiene más dispersión que la otra. No me acuerdo con quién habíamos hecho el ejemplo, pero habíamos hecho el ejemplo, se acuerdan que un compañero, las notas del compañero y las notas de la compañera, y entonces dijimos uno es más disperso, tiene más variabilidad respecto del otro. Entonces, tienen más sentido estas medidas cuando puedo comparar un grupo respecto del otro. Si no, lo que me da, y lo que puedo concluir, es que en este caso el recorrido que tienen los datos es de 21 miles de galones de agua. Lo otro que nos pide calcular es el rango intercuartil. Necesito para eso el cuartil 3 y restarle el cuartil 1. Estos datos deberían salir del, si ustedes se acuerdan del ejercicio 6, porque en el ejercicio 6 en algún momento calculamos los cuartiles, más precisamente cuando necesitábamos hacer el cálculo de del eje medio, que necesitábamos los cuartiles, así que si ustedes van a ver, buscan cuántos eran esos valores, era 21,5 y 14,6, buscando el ejercicio. Entonces, sí, entonces eso vuelvo a insistir, esos datos salen del ejercicio 6, y si no tuviera hecho el ejercicio 6, debería sí o sí calcular los cuartiles, tal cual aprendí a calcularlos en el ejercicio 6 de este mismo práctico. Y lo que me muestra es ese 6,9 miles de galones de agua, es el recorrido que tiene el 50% de los datos centrales. ¿Okay? Es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, me representa el recorrido de el 50% de los datos centrales. Vamos a ver la varianza. Fíjense que la varianza, teníamos estas dos fórmulas, las mismas fórmulas que vimos la semana pasada. Yo voy a utilizar esta que está acá, la segunda, de la misma manera que utilizamos en el ejercicio 10, que utilizamos la segunda fórmula, pero podrían hacer la primera, como ustedes quieran. Para eso voy a necesitar, fíjense, hacer la suma de estas, si ustedes no recuerdan, eran 15 observaciones. Las 15 observaciones las tengo acá. Fíjense que ahí está el 11,2 y el 32,2. Las ordeno, ya las tenía ordenadas, no es necesario que las tenga ordenadas, pero como ya estoy trabajando con datos ordenados, las tengo ordenadas. Le tengo que elevar al cuadrado, es decir, 11,2 elevarlo al cuadrado, 13,1 elevarlo al cuadrado, 14 elevado al cuadrado, 14,6 elevado al cuadrado, y sumar todos esos resultados. Y esto que me va a dar va a ser este primer término que está acá. Y le tengo que restar n veces la media, que si mal no recuerdo, la media era... ¿Cuánto habrá sido la media? Voy a fijar cuánto es la media. La media era 18, exactamente, 18,46, lo estoy buscando entre mis papeles, salía del ejercicio 6, lo elevo al cuadrado ese 18,46 y lo divido en 15 menos 1. Ese sería como calculo esto. ¿Quieren calcular esto? Ya lo vimos la semana pasada con esos 7 números simples. Acá se va a hacer un poco más complejo porque si quiero aplicar este va a ser el 11,2, le resto ese 18,46, lo elevo al cuadrado y le sumo la otra diferencia, el 13,1 menos el 18,46. Fíjense que esta fórmula se vuelve un poco más compleja, pero si la estoy haciendo en el Excel, sale rápido. Entonces esto me quedaría ese resultado que está acá, con 2 decimales, como siempre les digo, fíjense con cuántos decimales van a trabajar, fíjense las consignas cuando vayan a rendir el parcial, ahora no hay problema, trabajen con 2, con 3, con 4, pero cuando vayan al parcial, fíjense con cuánto hay que trabajar. Y vuelvo a insistir, es elevar al cuadrado cada observación, necesito sumar todos esos resultados, y después continuar
a n veces multiplicarle la media al cuadrado. Eso que acabamos de decir, que hay uno de los compañeros ahí estuvo ayudando porque me pierdo en mis hojas, es lo que está expresado acá. Los 5.489,51 le resto las 15 observaciones por la media, que era el 18,46 elevado al cuadrado, dividido 15 menos 1. Esto me da redondeado 27. ¿27 qué? Ese es el problema que tenía la varianza, si ustedes se acuerdan. La varianza, por definición, es cuánto se dispersan los datos respecto de la media. Cuánto se dispersan los datos respecto de la media. Siempre respecto de la media, porque obviamente está en su fórmula, en su construcción. ¿Cuál es el problema que tiene? Lo habíamos dicho. El problema es que está expresado en lo mismo que está expresada la variable, en este caso miles de galones, pero elevados al cuadrado. Entonces ese 27 es difícil de interpretar porque ese 27 sería 27 miles de galones al cuadrado. Es decir que poca interpretación tiene, por eso lo que hacíamos es calcular su raíz para poder calcular la desviación estándar, que recuerden que calcularle la raíz a ese resultado, la raíz de la varianza, y me arroja un resultado de 5,20. Quiere decir que ahí sí ya lo puedo interpretar, porque ese 5,20 no son manzanas, no son pesos, son en este caso miles de galones de agua. Quiere decir que los datos se dispersan respecto de la media en 5,20 miles de galones de agua. Entonces, si a mí me piden una interpretación de esa desviación estándar, le digo eso, que los datos se dispersan respecto de la media en 5,20 miles de galones de agua. Por eso siempre es importante, y vuelvo un ratito para arriba antes de pasar al último cálculo, ver bien cómo está expresada la variable, porque no es lo mismo que sea consumo de agua, que sean galones de agua, que sean litros de agua, miles, millones de galones de agua. Ojo con la interpretación. Tengo que expresarlo en lo que está expresada la variable. Y por último, el coeficiente de variación. Si ustedes se acuerdan, el coeficiente de variación es esta dispersión respecto a la media, pero en términos porcentuales. El cálculo, si llegamos acá, por ahí es más sencillo, porque capaz que seguramente ya calculé la media y en algún momento pude haber calculado la desviación estándar. Entonces no es otra cosa que eso, que la desviación dividido la media. Fíjense que está expresado en términos porcentuales porque el desvío está expresado en lo que está expresada la variable, miles de galones de agua. La media, que era 18,46, también está expresado en miles de galones de agua, entonces ustedes, como son muy buenos con la matemática, saben que se está cancelando, y entonces me queda un número que es un coeficiente, un cociente, que al multiplicarlo por 100 lo está expresado en términos porcentuales. Entonces, al aplicarle esto, es decir, al 5,20, lo divido en ese 18,46, lo multiplico por 100, me queda que los datos se dispersan respecto de la media en un 28,17%. Fíjense que a medida que vamos avanzando, yo como que voy avanzando un poco más rápido, porque ya vimos el modo de calcularlo, así que ya las fórmulas no deberían ser tan extrañas. Lo que hago mucho hincapié es que fíjense que cuando ya tengo algo en particular, como consumo de agua, puedo darle un poco más de contexto y hacer una interpretación. Fíjense que entonces, empezamos con este ejercicio 10 la semana pasada, viendo así un cálculo sin saber de qué se trataban los datos, si ustedes se acuerdan, sin saber de qué se trataban los datos, para practicar cómo eran estas fórmulas. Fíjense que ahora ya avanzamos con este ejercicio 12, dándole un contexto a los datos. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es el ejercicio 15. Si ustedes se imaginarán, ahora lo que vamos a tener que ver es cómo hago cuando los datos son agrupados. Acuérdense que lo mismo hicimos con las medidas de tendencia central. Vimos un ejercicio simple para practicar, después vimos otros ejercicios un poco más complejos para poder interpretar cómo se, valga la redundancia, cómo se interpretan esos coeficientes, y después vimos la diferencia entre datos agrupados y sin agrupar. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, vimos con un ejercicio simple, como el ejercicio 10, cómo se calcula, vemos con el ejercicio 12, ahora vemos con el ejercicio 15, ¿qué pasaría si yo tuviera este ejercicio? El ejercicio con el que estamos trabajando desde que nos conocimos prácticamente es el ejercicio 4 del cobro por electricidad y gas, que lo teníamos expresado en una tabla. Entonces, ya la hemos trabajado esta tabla, en particular creo que habíamos trabajado, ustedes me van a ayudar mejor, creo que era el ejercicio 7,
cuando vimos las medidas de tendencia central de este caso. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Se imaginarán que los datos, el cálculo es rápido, porque los datos los debemos tener seguramente en algún lado. El problema por ahí es que las fórmulas cambian. Si ustedes se acuerdan, el alcance o el rango no es otra cosa, vuelvan a ver la misma fórmula, la diferencia entre el valor más grande menos el valor más chico, y me permite ver el recorrido de los datos. Si ustedes se acuerdan del ejercicio 7, creo que por lo que veo era el ejercicio 7, ya habíamos definido quién era el valor más grande y quién era el valor más chico. Habíamos dicho que el valor más grande es el límite superior del último intervalo, y el valor más chico era el límite inferior del primer intervalo. Y entonces esto me permite ver que el recorrido de los datos es igual a 140, nada más que está expresado en términos monetarios, porque mi variable es cobro por servicios de electricidad y gas. ¿Qué pasa si me pide el alcance intercuartil? Sabemos que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, tal cual como vimos con los datos sin agrupar. Acuérdense esa diferencia de datos agrupados y sin agrupar. Datos sin agrupar es cuando los tengo a los datos sueltos, acá en este caso son 50, y los datos agrupados es cuando ya lo tengo en una tabla. Si ustedes se acuerdan, la tabla que trabajamos, la de distribución de frecuencia. Entonces, la diferencia de los cuartiles, esto lo deberíamos tener, si no los tenemos que calcular, pero lo aprendimos a calcular en ese ejercicio 7, seguramente cuando tuvimos que calcular el eje medio. Entonces, voy al ejercicio 7, y de ahí podrían encontrar que el cuartil 3 habíamos dicho que era 171, y el cuartil 1 123,33. Entonces, se los dejo para que lo busquen, seguramente eso fue la clase pasada. Debería haber sido la clase pasada. De ver que efectivamente esos datos surgen del práctico 7, y vuelvo a insistirles, si por ahí no lo calcularon o no en un parcial no me lo pide, lo tengo que calcular de la manera que aprendí en el ejercicio 7. Y ese valor que está ahí, el 47,67, es un valor, de nuevo, en términos monetarios, que no es otra cosa que me muestra el recorrido del 50% de los datos centrales. Fíjense que las interpretaciones siguen siendo las mismas. Vamos con la varianza. Ustedes se imaginarán que ahora la varianza cambia. Si ustedes se acuerdan, busco de acá esta fórmula, para que veamos la diferencia entre una fórmula y la otra. Que así como la clase pasada vimos la diferencia entre una fórmula, este es para datos agrupados, lo que tengo hacia la izquierda, y esta es la que acabamos de aplicar hace rato, cuando tenía datos sin agrupar. Fíjense que las fórmulas están presentadas de la misma manera, pero ya se imaginarán, tal cual como vimos en el ejercicio 7, en vez de trabajar con los distintos valores, es decir, imagínense que dijimos, esta fórmula era sumar, la suma de cada observación cada observación restarle la media y el eleva al cuadrado. Y si tengo 50 observaciones, hacer ese procedimiento 50 veces. En este caso no voy a tener las 50 observaciones, sino que recuerden, tal cual como vimos la clase pasada, este valor x sub i no es otra cosa que el punto medio de el intervalo que yo estoy analizando. Y lo mismo con la otra fórmula. Entonces vamos a ver que hay una similitud en esta fórmula que está acá, que está a la derecha, que es el que acabamos de aprender. Acabamos, digo, porque lo vimos rápidamente en la última clase y ahora fuimos viendo un poco más. Esta que está a la derecha, que es para datos sin agrupar, que es el que estuvimos practicando, con esta nueva que está acá, que es datos agrupados, es decir, cuando lo tengo en una tabla. Fíjense que la fórmula es muy parecida. Lo que está cambiando es que, en vez de ser los x1, x sub i, cada una de las observaciones son los puntos medios o las marcas de clase de cada intervalo. Y a ese punto medio le tengo que restar la media, que ya la debo haber calculado, y si no la calculé la tengo que calcular, elevada al cuadrado.
multiplicado por la frecuencia absoluta de ese intervalo. Esta fórmula se asocia con esta primera que está acá. Y la otra fórmula que tengo a la derecha, que es la que voy a ocupar, es, si ustedes se acuerdan que hacíamos, la suma de todas las observaciones elevadas al cuadrado, y le restaba n veces la media elevada al cuadrado. Fíjense que acá, muy parecido también, cada punto medio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta de ese intervalo, restado n veces la media al cuadrado. Entonces fíjense que son muy parecidas, así como hicimos el análisis cuando veíamos la media, o en tendencia central para datos agrupados y sin agrupar, acá también son muy similares. No me tengo que olvidar, vuelvo a insistir, siempre de, en vez de los X sub y ser las observaciones, en este caso son los puntos medios, pero aparte, no me tengo que olvidar de multiplicar por la frecuencia en ese intervalo. Entonces veamos cómo se aplica esto. Es decir, yo les dije, yo voy a aplicar esta segunda que está acá. Entonces, si ustedes se acuerdan, fíjense que esta tabla es la que teníamos la clase pasada y es la que venimos trabajando desde el práctico 1. Recortada porque acuérdense que la que trabajamos la semana pasada tenía la frecuencia absoluta, la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Acá solamente me quedo con lo que necesito, pero si estoy haciendo cálculos de medida de tendencia central y también de variabilidad, seguramente voy a tener que, a la que tenía, a la tabla que ocupé en el ejercicio 7, le estoy agregando más columnas de todos esos cálculos auxiliares que estoy haciendo. Vuelvo a insistir, voy a hacer la segunda fórmula, pero ustedes bien podrían hacer la primera, así que practiquen para ver, pero generalmente uno se acostumbra, como en mi caso, a utilizar una sola. Entonces yo tenía la tabla, fíjense, de los 7 intervalos, la frecuencia en esos 7 intervalos. Necesito el punto medio, que ustedes ya se acuerdan que lo traíamos de la clase pasada y del práctico 1, los puntos medios. ¿Y qué voy a necesitar? Cada punto medio elevado al cuadrado. Entonces lo que yo voy a calcular acá es cada punto medio elevado al cuadrado. Me avisan si hay dudas. Cada punto medio elevado al cuadrado. Es decir, me escucho si hay dudas. 90 al cuadrado. 110 al cuadrado. 130 al cuadrado. Son todos estos cálculos que están acá. Y a eso lo tengo que multiplicar por la frecuencia en ese intervalo. Es decir, a los 8100 los tengo que multiplicar por 4. A los 12100 por 7. A los 16900 por 9. Y es esta columna que yo tengo acá. Y al final, lo que necesito de todos estos cálculos es la suma para los 7 intervalos, que va a ser esto que está acá. Una vez que suma todas estas 7 observaciones, el valor me da 1.141.000, que es esta primera parte de ese numerador que estoy calculando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sigo. Entonces, sigo. Ustedes me paran cuando hay algo que digo, alguna cosa que no se entiende, o si paso muy rápido algo. A ese término le tengo que restar n veces, es decir, ¿cuánto era mi tamaño? 50. Le tengo que restar 50 por la media, me tengo que acordar cuánto era la media, que la media la tengo que sacar del ejercicio 7, tengo que ver cuánto era la media, y obviamente es la media para datos agrupados, que era, si ustedes van al ejercicio 7, debería ser un 147,6, lo elevo al cuadrado y dividido 50 menos 1. Entonces, así calcularía. Prueben calcular de la otra forma, como siempre les digo, practiquen, porque acá, si ustedes se acuerdan cuando yo les dije, estadística a medida que avanza el práctico 3 se comienza a ser un poco más compleja, no difícil, sino compleja, porque tiene ya muchos temas para ver. Entonces, fíjense que dijimos 1.141.000 menos el n, 50, por la media, 147,6, elevado al cuadrado, dividido 50 menos 1.
Esto me da 1055,35. 1055,35 ¿qué? Y ahí es donde yo me tengo que ver de qué estaba hablando, si era net, qué era, cobro. Entonces, 1055,35 pesos o dólares al cuadrado, ¿sí? Ya las interpretaciones vayan aceitando bien, practicando bien, porque hay veces que me pide que calcule e interprete, y saben que vale la mitad cada uno. Calculo su desviación estándar porque me lo había pedido, que no es otra cosa que... Sí. La interpretación de la varianza, como lo vimos hace rato, es, en este caso, los datos se dispersan respecto de la media en 1055,35 pesos al cuadrado. ¿Qué sentido no tiene? Por eso generalmente la varianza no se interpreta, directamente lo que interpretamos es la desviación estándar. Porque la desviación estándar está expresada en lo mismo que está expresada la variable. Si la variable está en pesos, la desviación está en pesos. Si está en kilos, está en kilos. Si está en miles de galones, la desviación está en miles de galones. La varianza no suele interpretarse por ese hecho, porque no tiene sentido interpretar la variable en elevado al cuadrado. Entonces, la que tiene sentido es esta que está acá, que ahí sí puedo decir que los datos se dispersan respecto de la media en 32,49 pesos, si la variable fuera pesos o dólares o lo que sea. Por eso vuelvo a insistir, fíjense que está la variable, porque si hubiera estado en miles de pesos, entonces 32,49 miles de pesos. Si hubiera estado en millones de dólares, 32,49 millones de dólares. Por eso hay que ver en qué está expresada la variable. Pero en este caso, se acuerdan que era cobro, y solamente la dejábamos así porque no estaba expresada en nada, ni siquiera me decía si eran pesos o dólares. Yo supongo que son dólares porque, eran recámaras de Manhattan o algo por el estilo. Pero si no, es una variable monetaria, 32,49, imagínense pesos. Los datos se dispersan respecto de la media en 32,49 pesos. Y por último era expresar esto en términos porcentuales. Quitar ese término de lo que está expresada la variable y poder expresarla en términos porcentuales. Entonces calculábamos este coeficiente de variación, ya lo corrijo, pero era el desvío dividido la media multiplicada por 100 para tenerlo en términos porcentuales. Dijimos que el desvío lo acabamos de calcular, 32,49, dividida la media, que es 147,6 por 22,01. Quiere decir que los datos se dispersan respecto de la media en un 22,01%. Vuelvo a insistirle, por ahí más sentido tiene, esto me da un panorama de cómo están armados, cómo es la concentración o no de los datos, o la dispersión, pero más sentido tiene cuando tengo para comparar con otro conjunto de datos. Imagínense que después también estoy evaluando el cobro por electricidad, no sé, en un suburbio de Manhattan, y entonces puedo comparar las dos series, y ahí sí voy a saber si los datos son más o menos dispersos. Pero si tengo que interpretar, esa es la interpretación. Lo que sí les puedo pedir, si ustedes se acuerdan, en el ejercicio 7, yo les dije, estas son estimaciones porque son para datos agrupados. Pero obviamente, si yo tengo datos agrupados, ustedes saben que en algún momento hicimos ese trabajo en el ejercicio 4 y tenemos los 50 datos. Lo ideal sería que ustedes, a modo de práctica, vean qué tan distintos son los resultados de estos cálculos de medidas de dispersión, considerándolo como si fueran datos sin agrupar, para ver qué tan distinto es de estos cálculos que acabamos de hacer. Si ustedes se acuerdan, en el ejercicio 7, yo les fui colocando acá cuántos eran los datos, y les dije, fíjense que no es tan distinto, pero no es igual. Podrían hacer eso mismo también para este caso. A modo de práctica, ¿no? Solamente para ver si están muy lejanos o muy cercanos de estas estimaciones que estamos haciendo. Pero vuelvo a insistir, y ahí sí voy a hacer foco hasta que me canse. Ojo cuando les pidan, porque ustedes ya en este caso saben calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión, considerando si el dato son datos agrupados o
considerando si el dato es sin agrupar. Ojo que les piden la consigna, porque muchas veces les dan los 50 datos, yo les conté, y lo digo por experiencia, ustedes les dan los 50 datos, y les dicen que calculen la desviación estándar, y se ponen a armar una tabla, y a partir de la tabla de distribución de frecuencia calculan la desviación estándar. Entonces, ojo si me pide que arme una tabla, y en función de la tabla de distribución de frecuencia calcule a partir de la tabla la desviación estándar. Son tratamientos totalmente distintos. Vuelvo a insistir, por lo menos antes del parcial, quiero que sepan la diferencia entre uno y otro, porque por ahí ustedes se aprenden todo muy bien, pero no leen bien la consigna y hacen otra cosa. Y no se les puede dar los puntos no porque no sepan, sino porque no han respetado la consigna, y la consigna es clara. O los hago a estas medidas para los datos sin agrupar, para los 50, o hago estas medidas porque me pidió una tabla previamente y me está pidiendo que estos cálculos de medida, ya sea de dispersión o de tendencia central, los haga en función de esa tabla y los trabaje como datos agrupados. Por favor, vean eso y que quede por lo menos claro antes del parcial. Yo lo que, fíjense que estamos en el ejercicio 15. Vamos a pasar, por eso les voy a dejar de compartir acá porque estoy... Si ustedes se acuerdan, si ustedes están viendo ahora mi pantalla, como siempre, fíjense, vimos en primer lugar las medidas de posición, después vimos las medidas de dispersión, ya terminamos con medidas de dispersión, ahora vamos a lo último, que es estas medidas de forma. No porque sea último quiere decir que todavía falte menos, tenemos la clase de hoy, la clase de mañana todavía, así que se imaginarán que también tienen varias medidas de forma. Habíamos dicho que las medidas de posición es donde se agrupan los datos, qué valor central, las medidas de dispersión, cuánto se dispersan de su valor central, y las medidas de forma se refieren a, ¿dónde está acá? Acá. Las medidas de forma se refiere a esto, se refiere básicamente a la forma que tienen los datos, es decir, a pesar de saber dónde están concentrados o cuán dispersos son, es la forma que tiene ese conjunto de datos. Y lo vamos a ver de dos maneras, por medio de la simetría y por medio de la kurtosis. Vamos a ver en un primer momento indicadores de simetría, y van a ser los primeros ejercicios, y después a medida que vamos avanzando ya van a ver que en algún momento me va a pedir cálculos respecto de la kurtosis. ¿A qué se refiere con la simetría? Ustedes ya lo fuimos viendo al principio, yo les dije en algún momento se los voy a nombrar a si los datos son simétricos o asimétricos, y es ahora donde vemos a qué se refiere con simetría. Simetría se refiere a eso, es decir, cuando yo grafico un histograma, digo histograma porque es lo que ustedes ya conocen, y tiene la primera forma, cuando yo digo que los datos son simétricos, tiene esta forma armoniosa donde al principio va subiendo, tiene un techito, digamos, imagínense como si fuera una montaña, y después la frecuencia de los datos comienzan a bajar. En ese lugar ya vamos a ver que ocurren ciertas características. La principal es que en ese valor central que yo tengo ahí coinciden la media, la mediana y la moda. Entonces, cuando yo digo que los datos son simétricos, tiene esta forma, que hemos trabajado con este tipo de datos, y les había dejado por ahí para que practiquen ustedes en el práctico 1 algunos ejercicios donde los datos no eran simétricos, y ahí es donde hubo bastantes consultas, si ustedes se acuerdan. Y tiene esta característica, es como si fuera una montaña, una montañita, un cerro, perfectamente para un lado y para el otro. Es decir, lo que voy subiendo de la montaña es lo mismo que después tengo como bajada. Y en este punto central coincide la media, la mediana y la moda. Pero por el otro lado, cuando no ocurre esto, decimos que los datos son asimétricos. Y vamos a tener dos tipos de asimetría. Hacia la derecha, que es esta forma que se ve acá, que generalmente ya vamos a verlo con un dibujito directamente a mano alzada, o asimetría hacia la izquierda. Muchas veces también van a ver que en vez de asimetría a la derecha, se le dice asimetría positiva,
o con sesgo a la derecha, o con sesgo positivo. Y por el otro lado, también se le dice, en el otro caso, asimetría hacia la izquierda, o de la misma manera, asimetría negativa, o con sesgo hacia la izquierda, con sesgo negativo. Fíjense qué característica tiene esto de las dos asimetrías, que la concentración de datos están para un lado y para el otro. No es como esto que es armonioso, simétrico, sino que tengo si nos seguimos imaginando ese cerro, una subida bastante empinada, y ahí nomás llego a la cima y después comienzo a bajar mucho más despacio. Y en cambio, en este caso, imaginándome también como si fuera un cerro, una montaña, tengo una subida más prolongada, pero cuando llego acá, automáticamente tengo una caída más estrecha, digamos. Entonces, fíjense que tienen estas características. Eso es lo que vamos a ver en un principio. Como yo les decía, en la simetría coincide acá en el medio la media, la mediana y la moda. En cambio, cuando yo estoy en asimetría hacia la derecha, primero se ubica la moda, que es este valor que está acá, después la mediana, que anda por acá, y por último la media. O sea, primero voy a tener la moda, después voy a tener más hacia la derecha la mediana, y después voy a tener la media. Y en el caso de que yo tenga simetría a la izquierda, produce el efecto inverso en la ubicación de estas medidas. Primero la voy a tener acá a la media, después voy a tener acá a la mediana, y por último, como barra más grande, a la moda. Eso ya lo voy a ver en un ejemplo simple que tengamos acá. Pero vean esa relación entre la media y la mediana en la moda, la ubicación de esos tres indicadores, porque me van a servir de guía para cuando yo tenga que saber si mis datos son simétricos o asimétricos. Y si llegaran a ser asimétricos, si son asimétricos hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar, pero después también vamos a ver la kurtosis. La kurtosis, por definición, es la palabra quiere decir eso, es el peso que tienen las colas. Cuando yo digo cola es como cae para hacia un lado y hacia el otro. Vamos a tener tres casos. El caso que ustedes ven azul, que es el que está en el medio, es la típica, la que veíamos hace rato, como si fuera armoniosa. En el caso es muy parecido a una distribución que ya después vamos a conocer, que es la distribución normal. La distribución normal es una distribución que es mesocúrtica. Entonces, el caso azul es cuando la distribución es mesocúrtica, el caso verde, que es más bien aplanado, como si fuera un plato, es la distribución platicúrtica, y el que está muy empinado se denomina distribución lactocúrtica. Eso es a modo general a la hora de ver los tres casos que puedo tener de kurtosis, pero se imaginarán que puedo tener una combinación de algo que sea asimétrico hacia la derecha y una distribución platicúrtica, por decirlo. Puedo tener una combinación de ambos. Entonces eso es lo que vamos a ver. Son dos temas nada más, pero se imaginarán que cada uno de esos dos temas, tanto la simetría como la kurtosis, van a tener una serie de indicadores que vamos a ir viendo. Entonces, les voy a pasar directamente de nuevo a mostrar. Y vamos a trabajar sobre ese Excel. A ver, comparto. Entonces, nos habíamos quedado en ese ejercicio 15. A partir del ejercicio 16, voy a trabajar con unos cuantos, como siempre saben, pero vamos a ver a partir del ejercicio 16 hasta el ejercicio, por lo menos 24, más o menos, 23, 24, vamos a ver la forma. Es decir, todo ese bloque tiene todo esto de indicadores de simetría y de kurtosis para ver la forma de los datos. Vamos a ver el ejercicio 17. Como siempre, vamos a empezar por algo simple. Vamos a ver, el ejercicio 17 está relacionado con el ejercicio 6 del consumo de agua, si mal no recuerdo. Sí. Vamos a ver, de ese ejercicio me está pidiendo directamente que describa la forma de los datos.
Entonces lo primero que vamos a hacer, como ya les había anticipado, vamos a ver solamente por ahora la simetría de los datos. Entonces, acá es como voy a definir algo que yo les había contado y ahí paso a mostrarles el dibujito. Si mis datos son simétricos hacia la derecha, a ver, si este es el 17, 19. Bien, si mis datos son asimétricos hacia la derecha, los positivos tienen esta forma, que la media, no tengo. Si me esperan 2 segundos, en 2 segundos que les muestro el otro caso. No me lo dije. Entonces, no sé si ven, deberían seguir viendo mi pantalla. Yo puedo tener dos casos, no sé si ven los dos gráficos. Uno que sea simetrías hacia la derecha o positiva, que en este caso lo habíamos dicho verbalmente en la presentación, en el PowerPoint, pero yo les he contado. Primero viene la moda, fíjense por la forma que tiene los datos, el valor más grande es la moda, después tiene la mediana y después tiene la media. Quiere decir que, obviamente, se imaginarán estos un histograma, lo saben dibujar, ustedes se acuerdan, acá son los valores que toma la variable, y acá debería ser la frecuencia. Entonces la moda, si lo estoy graficando, imagínense que este es un gráfico, la moda es más chica que la mediana, y la mediana es más chica que la media. Y en el caso de que yo esté trabajando y vea y obtenga una simetría negativa, voy a tener el proceso inverso. La media es más chica que la mediana, y es más chica que la moda. Acuérdense que estoy graficando, y esto es una escala. Lo que yo tengo es la frecuencia, ¿sí? Por eso la barra alta. Entonces, se imaginarán que lo primero que tengo que hacer, y ya saben, obviamente, que si la media es igual a la mediana y es igual a la moda, voy a tener un caso de simetría, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer entonces para ver si mis datos son simétricos o no es comparar eso que decimos, la media con la mediana. Es lo primero que aprendemos y es la forma más fácil de ver la simetría de los datos. Si, fíjense que lo que decíamos, si la media es mayor a la mediana, si la media es mayor a la mediana, tenemos asimetría positiva, que es lo que está acá, o sesgado hacia la derecha. Si la media es igual a la mediana, mis datos son simétricos. Y el otro caso es que si la mediana es más grande que la media, entonces tenemos asimetría hacia la izquierda. Entonces, la mejor forma de ver los datos, la forma que tienen mis datos respecto a la simetría, es comparando la media con la mediana. Si ustedes se acuerdan, estoy trabajando con el ejercicio de consumo de agua, se imaginarán que lo tengo en algún lado, desde el ejercicio 6 lo tengo a los datos de la media y la mediana. La media era 18,46, la mediana era 18,2. Si no me creen, van al ejercicio y lo buscan. Me fijo cuál es el más grande para ver cuál es de estos tres es mi caso. Efectivamente la media es más grande que la mediana, por poco, pero es más grande, entonces se daría este primer caso. Entonces estaríamos hablando de que los datos están sesgados hacia la derecha, es decir, que la forma que tienen los datos es esta, es decir, como decíamos, súper empinado acá y después una caída. Esas son la forma que tienen los datos. ¿Cómo sé que realmente es así? Y si estoy en duda, los podría graficar. Ustedes saben que tienen, no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 15 datos, los pueden graficar para poder ver la distribución que tienen los datos, pero estos gráficos que yo muestro acá a mano alzada no son otra cosa que histogramas. Nada más que las barras de los histogramas están acá, es a modo general. Si mi variable es continua, sé que las barras van juntas, y las barras, y esto que están uniendo acá son los puntos medios, y si las barras están separadas, seguramente porque mi variable es
es discreta, pero bueno, más que nada para ver la forma que tienen los datos. Entonces yo lo que puedo saber es que estos datos, es decir, el consumo de agua, tienen una forma de asimetría hacia la derecha. Pero fíjense que si quiero ser un poquito más detallista, fíjense que la simetría es pequeña, porque el 18,46 está muy cercano al 18,2, más sabiendo el rango que tenían los datos, que si ustedes se acuerdan, iban de 11,2 hasta 32,2, es decir, tenían una larga dispersión. Entonces, entre 18,46 y 18,2 la distancia es poquita. Por favor, silencien los micrófonos. Solana creo que es, por favor. No logro ver quién es. Y entonces fíjense que la simetría es pequeña. ¿Qué se suele decir? Que los datos son asimétricos hacia la derecha o sesgados hacia la derecha, pero son casi simétricos. O levemente sesgado hacia la derecha, casi simétrico, por la naturaleza de los datos, ¿sí? El próximo ejercicio que vamos a ver es el 19. El 18, fíjense que me está pidiendo que haga lo mismo, que describa la forma, nada más que para el caso de mis datos agrupados. Fíjense que acá no hay mucha distinción por ahora entre lo que es agrupado y sin agrupar, porque si estoy comparando la media con la mediana, independientemente si los datos son agrupados o sin agrupar, los calculo y puedo compararlos. Si sé que son sin agrupar, como en este caso, tengo los datos tal cual los calculé, la media lo sumo y lo divido en la cantidad de opciones, la mediana también, es decir, busco su posición, pero si estoy trabajando como el ejercicio 18, donde son los datos del cobro de electricidad, donde yo tengo la distribución de frecuencia y todo eso, saben que llevo un proceso distinto, como hago para calcular la media y la mediana, pero los datos los vuelvo a obtener y lo único que hago es compararlos. Es decir, de ese ejercicio, creo que era el ejercicio 7, mi memoria está fallando, creo que sí, es ejercicio 7, buscan del ejercicio 7 la media y la mediana y comparan. ¿Sí? Sí. Sesgado, sí. Es decir, que tiene un sesgo, sí. Por eso yo les digo que lean, y fíjense que algunos autores dicen asimétrico hacia la derecha, o que tiene asimetría hacia la derecha, y otros autores hablan de sesgo. Sesgo hacia la derecha o sesgo positivo. Bueno, sigo. Voy a hacer el ejercicio 19, que el ejercicio 19 está en función del ejercicio 6, de nuevo, del consumo de agua. Me está pidiendo que realice el resumen de los 5 números, que haga un gráfico que se llama gráfica de caja y sesgo, que ese gráfico me va a permitir describir la forma y después que compare con lo que hice recién del ejercicio 17. Entonces, vamos a ver qué es el resumen de los 5 números. El resumen de los 5 números, la misma palabra lo dice, son 5 números, 5 medidas, 5 indicadores, y a partir de esos 5 números vamos a hacer la gráfica de caja y sesgo. La gráfica de caja y sesgo me va a permitir ver la forma que tienen los datos. Y entonces estamos buscando lo mismo. Cuando hablo de forma, sigo insistiendo respecto a la simetría. La kurtosis, vuelvo a insistir, la vamos a ver después. ¿Cuáles son esos 5 números? Esos 5 números son estos que están acá. El mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor más grande. Vuelvo a insistir como siempre. Como este es un ejercicio enlazado, seguramente ya sé que el valor más chico era 11,2, el valor más grande era 32,2, la mediana la acabamos de ver y no me acuerdo si era 11, si no era 18,2, creo que es lo que acabamos de ver. Y me quedan los cuartiles. Que los cuartiles, en algún momento seguramente me pidió su cálculo, y si no los calculé, yo ya sé calcular los cuartiles más en este caso porque son datos sin agrupar. Entonces, en este caso,
porque ya viene el ejercicio hecho de otros ejercicios anteriores, tengo esos 5 números. El valor más chico, el valor más grande, los 2 cuartiles y la mediana. Entonces, de esto debería sacarlo prácticamente todo del ejercicio 6. Y vuelvo a insistir, y si no los tengo, son estos 5 que están acá. Fíjense que, vuelvo a insistir, fíjense que el resumen de los 5 números es independiente si estoy trabajando con datos agrupados como sin agrupar. Si tengo que hacer un diagrama de cajo y sesgo y necesito el resumen de los 5 números, independientemente si son datos agrupados o sin agrupar, obtengo esos 5 valores. Ustedes sabrán que el procedimiento de cálculo es distinto, la interpretación es la misma, pero no interesa cómo los calculé, como de dónde vino. Necesito esto sí. La gráfica de caja y sesgo, ya se las voy a mostrar, pero lo que necesito es graficar estos 5 valores que tengo acá. Es decir, yo necesito hacer una escala debe ser con una regla, graficarla así tal cual como sé graficar, donde yo obviamente contenga desde el valor más chico hasta el valor más grande, con valores equidistantes. Imagínense, no sé, comienzo desde el 10, de 2 en 2, hasta el 34. ¿Sí? Veo la escala, veo que me dé la hoja. ¿Y qué tengo que marcar? Tengo que marcar estos 5 valores, de los cuales, ya lo vamos a ver cómo queda el gráfico, de los cuales la caja se forma con estos 3 que están acá, es decir, el cuartil 1 con la mediana y el cuartil 3, y el sesgo va a quedar como la diferencia que hay desde cada cuartil hasta ese valor extremo, del cuartil 3 hasta el valor más grande, y lo que quede del cuartil 1 hasta el valor más chico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la regla abajo con esa escala. Que yo les dije, yo haría desde el 10 y de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, hasta que contenga por lo menos el 32. ¿Qué marco? Yo voy a marcar una raya, el valor mínimo. Fíjense que por ahí, no sé, no está la escala bien marcada, pero ahí debería andar el 11,2. Después marco el 14,4, hago una raya por acá, 14,4. Después el 18,2, marco el 18,2, una raya. El cuartil 3, 21,5, una raya, 21,5. Y el valor más grande, 32,2, hago una raya en el 32,2. Y entonces, ¿cómo armo la caja? Estas 3 rayas que me quedaron al medio, las cierro y armo la caja. Es decir, si yo hice las 3 rayas que están acá, las cierro con 2 rayas acá para armar lo que se denomina caja. Y con línea punteada muchas veces, o con una línea recta como en este caso, uno este punto con el valor más chico y este punto con el valor más grande. Y esto es lo que se denomina sesgo. Entonces, vuelvo a insistir, sí o sí para hacer el diagrama de caja y sesgo necesito el resumen de los 5 números. Si no me hubiera pedido el resumen de los 5 números y me pide el diagrama este, tengo que sacar ese resumen. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una escala ahí abajo. Se me fue el chat, no sé dónde anda. Ahí vamos, Cristian, con esa pregunta. Ya vamos. Entonces vuelvo a insistir cómo hacía para graficar y ahora vamos a ver la forma que implica esa interpretación. Entonces, marco. Si ustedes vieron lo que fui haciendo es para cada uno de esos 5 valores, una vez que yo tenga acá mi eje, marco una raya, valor más chico. Cuartil 1, mediana, cuartil 3, valor más grande. Entre las 3 rayas que me quedaron al medio, formo la caja, y después de acá, para el costado, lo que se denomina C. Esta gráfica lo que me va a permitir ver es la forma de los datos. Si mi caja, ahora sí les pido la imaginación, si mi caja hubiera quedado al medio, y ahí es también lo que decía, creo que era Cristian, si mi caja, imagínense que yo a esta caja la puedo correr para el medio, y queda toda es decir, la caja con los cuartiles y la mediana. La pudiera correr para el medio, y me queda la misma distancia entre el valor más chico y el cuartil 1, y el valor más grande y el cuartil 3, es decir, si corro esto para el costado, y la distancia que me queda de acá al cuartil
y de acá al valor más grande es la misma, estamos hablando de que los datos son simétricos, ¿sí? Es decir, de la misma manera que vimos el grafiquito hace rato en la presentación, es decir, estamos hablando de el primer caso. ¿Dónde ando mi Excel? Sí, estoy buscando un dibujo. Ahí voy. Vuelvo a repetir. Ya. Imagínense que esta caja la puedo correr hacia el costado. Yo puedo tener tres... Acuérdense que lo que estoy viendo, estoy tratando de adivinar es si mis datos son simétricos o si mis datos son asimétricos. Y si yo llego a concluir que mis datos son asimétricos, ¿qué tipo de asimetría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces, ya les voy a dibujar para que, total estamos con tiempo, les voy a dibujar para que quede bien claro. Si yo tengo la misma, el gráfico siempre va a ser el mismo y yo voy a tener que graficar lo mismo, estos 5 puntos, es decir, estos números, del resumen de los 5 números. Si esta caja por alguna razón hubiera quedado en el medio, es decir, imagínense que la puedo correr y queda al medio, acá al centro, quiere decir que la distancia desde el cuartil 1 hasta el valor más chico y la distancia del cuartil 3 hasta el valor más grande es la misma, estoy en el caso de que los datos son simétricos. Si tengo poca distancia acá, chiquita, pero mucha distancia acá, quiere decir que la distancia esta que estoy marcando acá, del valor más grande con el cuartil 3, esta distancia, es más grande que esta que está acá, como sería nuestro caso, estoy hablando de una simetría hacia la derecha, el segundo caso. Y si por otra razón mis datos fueran de que esta caja está más corrida hacia la derecha, ¿sí? Más para allá, y yo tengo una gran distancia de acá, hasta el cuartil 1, y poca distancia desde el cuartil 3 hasta el valor más grande, estoy hablando de asimetría hacia la izquierda. Esperen 2 segundos, porque los voy a graficar. Yo sé que no soy buena graficando, pero ahí lo van a entender quizás un poquito mejor. Les dejo de compartir un ratito. Voy a abrir. ¿Ve mi pantalla? ¿Ven mi pantalla en blanco? Bien, yo voy a tener 3 casos. Primero voy a escribir. Voy a tener 3 casos y ustedes ya lo saben. Uno, y disculpen, vuelvo a insistir en mi letra, uno en el caso de que estoy hablando de simetría, ¿sí? ¿Dónde? Voy a graficar algo. ¿Dónde? Cuando yo estoy hablando de que mis datos son simétricos, estoy hablando de algo que sube rápido y cae así, exageradamente así. Perdón, estoy hablando de simetría, ¿no? Pensé que estaba hablando hacia la derecha. ¿Dónde? Sube, ¡uy, Dios mío! Sube y baja bien de vuelta. En este caso yo voy a tener un diagrama de caja y sesgo de esta manera, donde hemos dicho que yo voy a tener una rayita por acá, una rayita por acá, una rayita por acá, acá. Ustedes ya saben a esta altura que bien. Ustedes ya saben a esta altura que este que está acá, esto que está acá, es el valor más chico, este que está acá el cuartil 1, mediana, cuartil 3, valor más grande. De eso ya lo hemos visto. ¿Qué pasa? Si yo llego a graficar esto y veo que esta distancia que está acá es la misma que está acá, entonces yo puedo concluir de que mis datos tienen esta forma, es decir, son simétricos.
¿sí? La pucha. Acá. Se me agarra la pantallita y no puedo ver una hoja. Voy con el segundo caso. Asimetría positiva o hacia la derecha. Si yo tengo una simetría hacia la derecha, tengo esta forma. Esa es la que estaba dibujando hace rato. Es decir, sube rápido y después cae. ¿Sí? ¿Cómo es la forma del caja y sesgo? Yo voy a tener algo, y vuelvo a insistir que esto es un ejemplo, algo así. Ustedes, como siempre, disculpen los dibujitos. Si yo tengo asimetría hacia la derecha, es decir, esta forma, que tiene la subida rápida y la caída para acá, tiene esta forma. Fíjense que la distancia que yo tengo, sigo con esto. Fíjense que la distancia que yo tengo en esta que pedacito es más chica de lo que yo tengo acá. Y por último, se imaginarán que, ahí me aparece el, quiero que no me aparezca. Y por último, se imaginarán la simetría hacia la izquierda negativa, va a implicar que yo tenga una forma así, es decir, sube, 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 pero la caída es así tremenda, simetría hacia la izquierda, y cuando yo haga mi gráfico de caja y sesgo voy a tener mucha distancia de acá a acá. Acá va a andar mi caja, para hacerlo rápido me sale mal. Por acá va a andar mi cajita. Sí. Ahí es donde volvemos y vamos a ver nuestro ejemplo, que si la diferencia es chiquita, como creo que es este ejemplo, volvemos a lo mismo, es decir, me fijo qué caso es, y si la diferencia es chica, lo más probable es que sea casi simétrico, pero levemente asimétrico hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que yo hago acá es dibujar esto, es para exagerarlo, para ver cómo es, pero cuando yo digo que supongamos que es, se me quedó, obviamente habíamos dicho que, estoy con esto, en el caso de la simetría, hacia la izquierda negativa, esto tiene que ser más grande que esto. Cuando son casi iguales, pero les gana una de las dos, quiere decir que es, imagínate que sea este caso, de que esto sea más grande que lo que yo tengo hacia la derecha, pero la diferencia es chiquitita, muy chiquitita, entonces digo, es asimétrica hacia la izquierda, o casi asimétrica hacia la izquierda, levemente simétrica, o casi simétrica. Lo que yo le tengo que decir es que no son perfectamente simétricos, porque para que sea simétrico yo tengo que tener la misma distancia de un lado del otro, o que la mediana sea igual a la media. Si no tengo, sí o sí es asimétrico. Nada más que no puedo decir que es simétrico hacia la izquierda, por ejemplo, en este caso, si yo veo que la diferencia es chiquitita. Si veo que la diferencia es chiquitita, entonces le digo, sí, es asimétrico hacia la izquierda, pero es casi simétrica. No sé si ahí quedó claro. Y no sé si quedó claro con los dibujos, los tres casos. Es decir, ya ¿sí? Vuelvo entonces a la pantalla porque la verdad que no puedo ver para la pantalla para atrás porque me aparece lo del zoom. No me deja ir, me aparece. Creo que acá, ahí está. Profe, con respecto sí. Con la figura esa, ahora la relación entre el cuartil 1 y la mediana, por ejemplo, en esta figura que usted está poniendo, que es asimétrica hacia la derecha, digamos,
ahora si fuera la mediana mucho más cercana al cuartil 1, ¿hay alguna interpretación? Bueno, eso les pido que lo lean en detalle. ¿Por qué? Porque ahora es para que más o menos se den una idea de esas distancias. Ahora, lo que vos me estás diciendo, y es cierto, estoy con el plumón acá. Esta parte que tengo acá adentro, no siempre la distancia entre el cuartil 1 y la media y el cuartil, perdón, entre el cuartil 1 y la mediana y el cuartil 3 es perfecta y es igual. No es así. Hay veces que esta barrita está más corrida para acá o hay veces que está más corrida para acá. Ahí les pido que ustedes se pongan a leer qué es lo que quiere decir eso. ¿Qué me puede pasar si ¿qué me está queriendo decir respecto de la forma cuando me pasa eso? Que generalmente pasa. La diferencia entre el cuartil 3, este que está acá, y la mediana, y la diferencia entre la mediana y el cuartil 1, no siempre es la misma. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Ahí se las dejo para ustedes, para que vean qué había dicho el profe en teoría, para que se pongan a leer, porque esta cajita que yo por ahí se las simplifico y se las ponga todo igual, no siempre pasa exactamente eso. Así que siempre que yo tenga estos sesgos me va a mostrar eso. Estas diferencias siempre me van a arrojar, pero aparte, ¿qué me muestra dentro de la caja? Se las dejo para ustedes para que lo vean. Y dejo de compartir acá. Sí, claro. Sí, por eso quiero que ahonden un poco más en eso. Por eso se los dejo ahí, no. Ustedes ya son chicos grandes, no les voy a dar todo ahí en bandeja. Pónganse a leer un poco. Pero sí, lo que sí quiero que les quede claro es que si yo tengo más diferencia de sesgo, y ya ustedes saben que me refiero con sesgo, a esa colita que quedó a la derecha, si yo tengo esa distancia que estamos viendo ahora hacia la derecha más grande que el de la izquierda, estoy ante un caso de asimetría positiva. Si la diferencia que yo tengo entre el valor más chico y el cuartil 1 es más grande que lo que tengo en el otro pedacito, es decir, desde el cuartil 3 al valor más grande, esa distancia es mucho más grande, también tengo una simetría hacia la izquierda, eso es así. Ahora, yo me pregunto, y les dejo para ustedes que se pongan a investigar, ¿qué pasa con los valores que yo tengo dentro de la caja? ¿Para qué me sirven esos valores cuando no están, o la mediana está más cerca del cuartil 1 o que la mediana está más cerca del cuartil 3? Eso sí se los dejo para ustedes para que lo investiguen. Saco esto si no después comienzo a escribir a la isla. Entonces, fíjense que en nuestro caso yo ya se los di al dibujo, pero ustedes saben cómo se tienen que hacer. Se tiene que hacer la escala ahí abajo, tal cual como dijimos, se tiene que marcar esos 5 valores y queda la caja de esta forma. Ustedes se imaginarán ya con los dibujos que hicimos que esto es obviamente el segundo caso, donde imagínense que tengo acá poco espacio para subir y ya largo para caer, es el segundo caso, que es asimetría hacia la derecha. Entonces, fíjense que es asimetría hacia la derecha, o sesgo positivo, o asimetría positiva. Sería el segundo caso. Que fíjense que me coincide con lo que habíamos calculado, pues si ustedes se acuerdan, este era el ejercicio del resumen del ejercicio del agua, del ejercicio 6, y me pregunta que haga una comparación si efectivamente coincidí, porque hay veces que no necesariamente puede coincidir, porque fíjense que en el otro hacía una comparación de medias con medianas, y acá no interviene para nada la media, así que puede ser que, como estoy en el límite en algunos casos que son casi simétricos, como es en este caso, puede ser que no coincida un criterio con el otro. Pero en este caso coinciden, los dos llegamos a la misma conclusión. Si ustedes se acuerdan, en este habíamos dicho que era sesgado hacia la derecha o con la simetría positiva, y con este llegamos a la misma conclusión. Así que este diagrama lo que me permite ver es eso, la forma que tienen los datos. Como yo les conté, y si ven el ejercicio 20, el ejercicio 20 pide exactamente lo mismo que hicimos en este ejercicio 19, nada más que está en relación a los datos agrupados de los costos estos de electricidad, los cobros de electricidad y gas, pero fíjense que necesitan los 5 números para poder hacer este diagrama, así que
Independientemente cómo lo calculamos a esos 5 números, en este caso como dato agrupado, ya los tienen que tomar y hacer el gráfico. Así que ese se los dejo para ustedes. Como verán, siempre les dejo ejercicios para que practiquen, así que yo los espero ansiosos en la consulta para ver si llegamos a la misma conclusión, nada más que siempre buscando ejercicios para que puedan hacerlo a partir de lo que aprendimos en clase. Vamos a hacer el 21. El 21 es largo, pero van a ver que mucho de lo que pide ya lo conocemos, así que vamos a ver de qué se trata, por ahí capaz que avanzamos rápido en esto. Le dice, los siguientes datos son los valores estimados de mercado en millones de dólares de una muestra de 50 compañías del negocio de partes de automóvil. Supuestamente debo tener 50 datos ahí, 2, 4, 6, 8, 10, por 5 son los 50 datos. Y me pide una serie de cosas. Antes de ver qué es lo que me pide, ¿qué es lo que hago? Lo mismo de siempre, definir la variable, valor de mercado en millones de dólares. Fíjense que está expresado en millones de dólares, no olvidar eso cuando yo haga las interpretaciones. Estoy hablando de 50 datos que vienen de una muestra y los debería ordenar de menor a mayor. Ustedes saben que esos pasos ya los hacemos, más ordenar, pero por favor corroboren, porque siempre saben que por ahí puedo llegar a meter la pata. Entonces estamos hablando de valores estimados de mercado de compañías de autopartes, algo así, de negocios de autopartes, que es lo que está acá, pero lo que me interesaba es que estaba expresado en millones de dólares. 50 observaciones y los ordené de menor a mayor, con el valor más chiquito 0,9 y el valor más grande 37,8. Lo primero que me pide ese ejercicio, lo tengo acá a mano para ir y venir, me pide, fíjense que en el inciso A me dice, determine la media y la mediana de los valores de mercado. Entonces vamos a calcular, fíjense, me tengo que ubicar, me está pidiendo 2 medidas de tendencia central, y estoy trabajando con datos sin agrupar, los 50 datos. No me pidió que haga gráfico, ni una tabla de distribución, nada, me dice la mediana y la media. Entonces, si quiero calcular la media, tengo que sumar todas estas 50 observaciones y dividirlas en 50. Ahí tengo el resultado. Acuérdense, un X barra, porque estamos trabajando con muestra, es la suma de todas las observaciones dividido n. Me da 17,14, eso sé que son en promedio 17,14 millones de dólares. Y me pide la mediana, entonces tengo que ordenar los datos, si no los había ordenado, los tengo ordenados, y buscar cuál es la posición de la mediana. Acuérdense que estoy trabajando con datos pares, así que voy a tener 2 valores centrales. Recuerden eso, yo ya lo doy como que se acuerdan de todo lo que hablamos desde el ejercicio 1. Calculo su posición, 51 dividido 2, 25,5. Y estaría mal si hacen el cuadro, porque en ningún momento lo pidió Cristian. Fíjate, vuelvo para allá arriba, en ningún momento me pidió arme una distribución de frecuencia con 5 intervalos. No lo pide. Entonces, ¿me pide que haga una distribución de frecuencia? No. Entonces, ¿cómo que lo tengo que trabajar? ¿Como el ejercicio 1? ¿Como el ejercicio 2? Entonces, ¿qué tengo que hacer si me pide la media? Sumar todas las observaciones y dividirla en 50. Si yo, por ejemplo, les digo, están llegando al final de su carrera y se quieren postular una beca. Están avanzando al final de su carrera y quieren sacar una beca, y entonces si UNSA les pide, ¿me das el promedio tuyo de las notas? Bueno, ¿qué se ponen a hacer ustedes? ¿A sumar todas las notas que tuvieron en todas las materias en la carrera y dividirla en la cantidad de notas, o se ponen a armar una tabla de distribución de frecuencia? Entonces, lo tengo que calcular como datos sin agrupar, porque no me pidió agruparlo. Entonces son datos sin agrupar. Si a mí me hubiera dicho el inciso A, arme una tabla de distribución de frecuencia, y el inciso B, calcule a partir de esa tabla la media, ahí sí lo tengo que considerar como dato agrupado. Y tengo que hacer la fórmula que aprendí en el ejercicio no sé cuánto, ya estoy perdida en los ejercicios. No sé qué número habrá sido, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Acá me dice
que tengo 50 observaciones, me las dan y me dice calcula la media. ¿Qué voy a hacer? Sumar todas las observaciones y dividirlo 50. Eso es lo que voy a hacer. Acá, profe, yo porque veo 50 datos pienso en una tabla. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice, tenés más de 30 observaciones, lo aconsejable es hacer una tabla. Exactamente. Así. Pero ¿qué pasa? A mí no me pidió la tabla. Entonces, directamente calculo, sumo los datos y los divido. Generalmente la teoría que me dice, y es más conveniente cuando tenés más de 30 datos armar una tabla. Pero si a mí me dan 200 datos y me pide sacar el promedio de esos 200 datos y me pongo a sumar uno por uno los 200, a menos que me digan, no, primero armar una tabla. Ah, bueno, y después me pida la media. Ah, bueno, y ahí pregunto, ¿la media la querés sobre los 200 o sobre la tabla que armé? Entonces, ojo con eso y vuelvo a insistir, si tienen esa duda, pregunten en el parcial, como siempre nosotros les decimos, pregúntenle algo. Nosotros siempre nos ponemos de acuerdo, así que esas dudas también las planteamos nosotros para ver cómo vamos a corregir. Pregunten, ¿lo trabajo como dato agrupado o como dato sin agrupar? Entonces, volviendo. Tengo las 50 observaciones, sumo las 50, lo divido en 50. Me pide la mediana, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ordenar los datos y buscar quién es el valor central. Como mis datos son de tamaño par, es decir, un número par, entonces yo sé que voy a tener dos centrales. Voy a tener sacar un promedio en el que encuentra en la posición 25 con el que encuentra en la posición 26. Entonces los busco. Acá tengo 10, acá tengo 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entre el 16,1 y el 16,6, no sé si lo vieron ustedes, pero dije 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 con el 26. Estos dos son mis dos centrales. Saco un promedio entre esos dos. 16,1 más 16,6 dividido 2, 16,39. Esa es la mediana. Y ustedes ya saben, y si no, hagan hincapié qué quiere decir ese. Es 16,35 millones de dólares, y yo sé que la mitad de los valores de mercado de estas compañías de autopartes son menores a ese 16,35 millones de dólares, y el 50%, no sé si lo dije bien, y el 50% de los valores de estas compañías de autopartes son mayores a ese 16,35 millones de dólares. Por eso les pido que insistan en ver bien las interpretaciones. Me pide la varianza. Fíjense que la varianza la vuelvo a trabajar como datos sin agrupar, porque tengo los 50 datos, lo trabajo como datos sin agrupar. Sí, no hay problema. Voy. Acuérdense que yo voy a ir rápido, porque supongo que ustedes ya van avanzando con el práctico, pero no tengo ningún problema. Hablen ahora, todavía les vuelvo a insistir, tenemos tiempo. Calculé la media. La media era todas las observaciones dividida la cantidad de observaciones. Calculo la mediana. La mediana estoy en datos sin agrupar. Me tengo que acordar de lo que aprendí en el ejercicio 1, básicamente. ¿Qué hacía? Buscaba su posición, n más 1 dividido 2. Entonces, yo sé que si son datos pares ya tengo dos medianas. Entonces, dos valores centrales. ¿Quiénes son esos valores centrales? El que está en la posición 25 y el que está en la posición 26. Tengo que sacar un promedio del valor que está en la posición 25 y el de la posición 26. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy arriba de mis datos y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Este es el de la posición 25, ese 16,1. Y el de la posición 26, 16,6. Saco un promedio entre esos dos. Ese promedio me da 16,35. Vuelvo a insistir, recuerden que la mediana tengo que tener ordenados los datos y es el valor que me deja hacia la izquierda, o menores, porque están ordenados el 50% de los datos, y hacia la derecha o mayores el 50% de los datos. En el caso de que yo tenga datos impares, si ustedes se acuerdan el ejercicio 1, que teníamos 7 datos creo que eran, nos caía un solo valor central. En el caso de que yo tenga datos pares, como en este caso, me caen dos valores centrales de los cuales tengo que sacar el promedio.
¿Qué es ese 1635? El 1635 quiere decir que el 1635 lo que me muestra es que el 50% de los datos son menores a ese número y el 50% de los datos son mayores a ese número. Entonces yo me tengo que acordar que la mediana, como decíamos, me deja hacia la izquierda el 50% de los datos y hacia la derecha el 50% de los datos. Yendo al caso sería que el 50% de los datos son, o de los valores de las acciones, valores de mercado, son menores a 16,35 millones de dólares, y el 50% de los datos o de estos valores de mercado de estas empresas de autopartes son mayores al 16,35 millones de dólares. Vuelvo a insistir, y no me voy a cansar de seguir insistiéndole, por ahí ustedes deben decir hartante, no, pero revisen bien las interpretaciones porque les piden calculen mediana e interpreten. Una cosa es saberla bien y otra cosa también asociarlo que esto estaba expresado en millones de dólares. Así que si ustedes me dicen y no me dicen que es millones de dólares, también está mal la interpretación. Así que ojo con eso. Pero recuerden que es la mediana. La mediana es el valor que está en el medio de los datos ordenados. Es decir, que hacia izquierda o menor es el 50%, hacia la derecha o mayor es el 50%. Y ahí ustedes le dan todo para el caso en particular. Vamos con la varianza. Por eso también les insisto, fíjense que estamos en el mismo práctico y por ahí es demasiada información junta en el práctico y se van olvidando de cosas que por ahí la teníamos recontra sabidas del ejercicio 1, del ejercicio 2. Entonces vayan haciéndose, escribiendo, como siempre ustedes hacen, escribir las definiciones hasta que salga. Tiene que salir, cosa de que no me sorprenda cuando me piden una interpretación de una mediana. Vamos con la varianza. La varianza, vuelvo a insistir, se los dejo ahí calculado porque quiero creer ya que la sabemos calcular. Como siempre yo ocupo esta segunda fórmula, pero si ustedes quieren ocupar la primera, bárbaro. Se imaginarán que a medida, y más ahora tengo 50 datos, se imaginarán que los cálculos se van haciendo más engorrosos. Y eso es lo que yo siempre les decía, acostúmbrense porque en el parcial les van a pedir, por ejemplo, estos cálculos y tienen que estar acostumbrados de ordenar, de ver la fórmula, de utilizar la calculadora. Lo pueden hacer quizás en un Excel, pero después lo tienen que pasar y tienen que estar bien aceitados de esto. Fíjense que necesito la suma de todas las observaciones al cuadrado. Yo no lo tengo ahí abajo, creo que más abajo lo tengo, porque este ejercicio es larguísimo. Por ahí en algún lado creo que tengo no, al costado creo que lo tengo a los cálculos auxiliares. Ya ni me acuerdo dónde están. Pero imagínense que de los 50 datos, así como yo se los había mostrado para 7, 15 datos, tienen a cada observación elevarla al cuadrado. Es decir, a cada una de estas 50 observaciones la elevo al cuadrado. Así como habíamos hecho simple esto, que eran 7 datos, así lo tengo que hacer en este ejercicio, que son 50 datos. Entonces, cada observación la elevo al cuadrado. Busco cuánto es esa sumatoria, así como en este caso yo había dicho cuánto era el 162, es decir, saqué ese total, saco ese total, me da 20.148,13, le resto el n, que era 50, por la media, que ya la calculé a la media en algún momento, ustedes se acuerdan en el inciso A. En el inciso A, acá voy para arriba, calculé la media y era 17,14, elevado al cuadrado, dividido n-1. Y eso me da la varianza. A ver, Cristian, ¿con cuál una y otra fórmula tiene que dar lo mismo? Ah, sí, la varianza me estás hablando. Sí, deberían dar lo mismo si hay diferencias por diferencia de redondeo. Sí. Es más, si descomponés, ustedes, como siempre les digo, son buenos en la matemática, lo único que está haciendo esto es descomponer esto que está acá adentro. Es decir, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es lo que está descomponiendo, nada más que aplicado una sumatoria que va desde 1 hasta n. Y queda esto que está acá arriba.
Así que si a ustedes les gusta la matemática, desarrollan este cuadro y van a ver que les da lo mismo. Así que la diferencia debería ser por decimales, que en algunas se tomó distinto a los decimales o algo por el estilo, pero mínimamente la diferencia tendría que ser nada. 111,41. Ustedes saben que la interpretación poco sentido tiene porque está en millones de dólares, creo que eran millones de dólares al cuadrado en este caso. Me pidió, si ustedes siguen viendo, me pidió la desviación estándar en realidad en el inciso B, por eso primero calculé la varianza, le saco la raíz 10,56. Entonces, la desviación estándar son 10,56 millones de dólares, lo que se dispersa respecto de la media, estos datos que están acá. Hasta ahí, fíjense que no dije nada, lo único que le compliqué la existencia porque tengo 50 datos nada más, en vez de trabajar con 7 como hace rato, pero me pidió indicadores de tendencia central, indicadores de dispersión. Vamos a lo que y ahora comienza algo que no conocíamos. Me dice en inciso C, utilizando el teorema de Chebyshev, ¿entre qué valores esperaría que se presente aproximadamente el 56% de los valores de mercado? Entonces me dice, utilizando el teorema de este señor, Chebyshev, ¿entre qué valores? La pregunta me dice, ¿entre qué valores? Así que, si me dice, ¿entre qué valores? Automáticamente ustedes imaginarán que estamos en un intervalo, es decir, tengo que darle el valor, un límite inferior, un límite superior, o un valor más chico, un valor más grande, pero si me está hablando entre qué intervalos, me está dando un intervalo obviamente, de que esperaría que van a estar este porcentaje de datos de los valores de mercado. Esta es una típica pregunta también de parcial, así que tampoco la tomen a la ligera porque es una típica pregunta de parcial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es saber qué dice este señor Chebyshev. Este señor Chebyshev dice que, algo así medio complicado, pero lo vamos a ver simplemente, que dice que para cualquier población de media mu, acuérdense que la media está en términos de mu, en la simbología de mu, desviación típica sigma, acuérdense que la desviación es típica o desviación estándar o desvío, es lo que conocemos nosotros, que para la muestra la simbolizamos como S, para la población es sigma, y K mayor a 1, el porcentaje de observaciones que se encuentran dentro del intervalo mu más K sigma es al menos 100, 1 menos 1 sobre K al cuadrado por ciento, donde K es el número de desviaciones típicas. Entonces, fíjense que lo que me dice es que me va a dar lo que me está pidiendo. Fíjense, me está diciendo que me va a devolver el porcentaje de observaciones que se van a encontrar en un intervalo. Expresado de manera simbólica, quiere decir que la posibilidad de que en el módulo de x menos mu sea menor a este k sigma va a ser mayor a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Esto que acabo de decir acá no es otra cosa que expresado en términos de posibilidades o de probabilidades. Ya cuando aprendamos probabilidades no vamos a ver que esto no es otra cosa que una probabilidad. Está expresado de esta manera. Nada más que esto lo vamos a expresar, le vamos a sacar el módulo y vamos a ver que lo podemos expresar de otra manera para poder definir cuál es ese intervalo de valores que me está pidiendo. Entonces, vuelvo a leer lo que me pedía la consigna. Utilizando el teorema de Chebyshev, ¿entre qué valores esperaría que se presente aproximadamente el 56% de los valores de mercado? Lo que tengo que plantear es esto, que ya van a ver que no es otra cosa que expresarlo de otra manera en términos porcentuales, es decir, en términos porcentuales. Quiero decir que, no quiero escribir sobre eso, pero una vez que desarrollo esto van a ver que me queda en términos de intervalo. Y lo que me está pidiendo es que esto contenga el 56% de los datos. Lo decía la consigna, me dice específicamente que sea aproximadamente el 56% de los datos. O sea que ese 56% de los datos, fíjense que es esto que me decía acá,
esté al menos al 100 por 1 menos 1 sobre K al cuadrado por ciento. Quiere decir que esto que está acá es 56 que me está pidiendo la consigna. Entonces, esto que está acá con símbolos, que al principio parece, ya lo vamos a descomponer, pero fíjense que hay un X, hay un mu en la media, hay un K, que ya dijimos que K es la cantidad de desviaciones típicas, y sigma, que es la desviación típica, son valores que vamos a poder reemplazar. Y esto va a ser mayor o igual a ese porcentaje que me está pidiendo, que en este caso es el 56%. Si me hubiera pedido el 13%, entonces el 13%. Si me hubiera pedido el 95%, entonces esto es el 95%. Nada más que como a mí me pide el 56% y esto está expresado en tanto por 1, entonces esto va a ser igual a 0,56. Entonces, esto que está acá es 0,56. Pero, fíjense que yo, de mis datos, no tengo la media poblacional y no tengo el valor de sigma, pero yo hace rato calculé el desvío de la muestra y calculé la media de la muestra. Entonces, a pesar de que no tengo los datos poblacionales, puedo reemplazar mu por x barra y puedo reemplazar sigma por s, porque esos datos sí los tengo. Lo que me está faltando es el k. No sé cuánto vale k, y k me dijo que es el número de desviaciones típicas. Pero si yo sé que esto vale 0,56, puedo buscar cuánto vale k, y ponerlo acá y poder despejar esto. Entonces, una vez que busco cuánto vale k, igualo esto a 0,56, descubro que mi valor k es igual a 1,51. Es decir, que fíjense que ya tengo todo, vuelvo para acá, ya tengo la media, que la aproximo con la media muestral, ya tengo k, porque lo acabo de descubrir, es 1,51, y ya tengo sigma, porque lo puedo aproximar con la media muestral. ¿Cómo hago para sacar ese k? Vuelvo a insistir, igualo este 1 menos 1 sobre k al cuadrado con 0,56. Lo único que hago es ir despejando, una sola incógnita, nada más que elevada acá al cuadrado, reemplazo y me queda 1,51. Entonces ahora sí lo expreso sacándole el módulo. Fíjense que esto que está acá es lo mismo que está acá, nada más que despejado el módulo. Por eso esto, por ahí Chebyshev lo plantea de esta manera, pero una vez que uno lo trabaja, es decir, sacando el módulo y poniendo la X para despejando la X, no es otra cosa que esto. Por eso directamente ustedes se quedan, esa fórmula que está ahí arriba es la que dice la teoría de Chebyshev, pero no es otra cosa que esto que está acá. Muchas veces directamente ustedes trabajan directamente con esto. Y lo igualan, sé que es una desigualdad, pero lo igualan con el porcentaje que necesitan. Es decir, lo que yo tengo acá, en esta primera parte, es el límite inferior de ese intervalo que me está pidiendo, y la segunda parte de esa desigualdad es el límite superior de ese intervalo que me está pidiendo. Fíjense que es la misma expresión, nada más que acá está restando y acá está sumando, y entonces lo que estoy tratando de averiguar entre la variable, fíjense que es mi valor x, entre qué valores tengo el 56% de mis observaciones, en teoría, según el teorema de Chebyshev. Entonces, pasando en limpio, lo que dice Chebyshev es esa formulación que está ahí arriba, pero resumiéndola para ser simple, es esto que está acá. La posibilidad de que x esté entre mu menos k sigma y mu más k sigma es mayor o igual a ese 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Que ese 1 menos 1 sobre k al cuadrado es lo que generalmente me pide en términos porcentuales y es ese valor que me va a pedir. Si, vuelvo a insistir, si me hubiera pedido el 95% de las observaciones, esto hubiera sido 0,95. Si me hubiera pedido el 35% de las observaciones, 0,35. ¿Qué hago? Reemplazo. Dijimos mu por el x barra, 17,14. Menos k. K lo tuve que despejar y dijimos que era 1,51. Por el desvío. El desvío lo reemplazo por el desvío muestral. Menor o igual que x y el mismo término nada más que sumando. Una vez que desarrollo esto, me queda el límite inferior y el límite superior de lo que me estaba pidiendo. Entonces yo en esto lo que concluyo es como me pedía la consigna, yo puedo asegurar que aproximadamente, por lo menos, porque este es una desigualdad, no es igual, por lo menos el 56% de los datos se encuentran entre
1,19 y 33,09. Vuelvo a insistir, este siempre es un ejercicio de parcial, donde me pide que aplique el teorema de Chebyshev para detectar entre qué valores, porque esos números que está acá son los valores que toma la variable X. Yo sé que vuelvo un ratito para arriba y ya vamos a quedarnos acá. Yo sé que mis observaciones van desde 0,9 hasta 37,8. Yo los conozco, pero bueno, son muestrales. Lo que me está diciendo, el 56% de los datos, ¿entre qué valor y qué valor están? El 56% de los datos, ¿entre qué valores y qué valores están? Entonces yo, por medio de este teorema, sé entre qué valores se encuentran al menos el 56% de los datos. Como yo les decía, este es un ejercicio de parcial. Y la segunda, generalmente el inciso B, lo que me pregunta es, corrobore con los datos si efectivamente esto se cumple. ¿A qué se refiere con eso? De que yo vaya a mis 50 datos que están ahí arriba y me fije si más del 56% de los datos están comprendidos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder responder esa pregunta? Fijarme, que ustedes saben, mis datos van desde 0,9, lo acabamos de ver, hasta 37,8, son 50, yo tendría que ver cuántos hay entre 1,19 y 33,09, fijarme cuántos datos hay, no sé, 30, 35, 23, no sé cuántos datos hay, eso es tarea de ustedes, agarrar este conjunto de datos y ver cuántos hay entre ese 1,19 y ese 33,09, sería contar, fíjense que es a partir de hasta acá, incluido el 33,09 hasta acá, contar cuántos datos tengo, supónganse que sean, no sé, 35 sobre los 50 saco ese porcentaje y me fijo si lo que acabo de calcular con Chebyshev coincide o no coincide. Sé que Chebyshev es complejo, pero vuelvo a insistirle, esta es pregunta de parcial. Entonces, no lo dejen, quédense con esto último, que esta es la fórmula, que este es el porcentaje que les piden, que de todos estos valores generalmente lo que me falta es K, pero K no surge de otro lado de igualar esto con ese valor de porcentaje que me dan como dato, y poder definir entre qué valores de mi variable, que en este caso son valores de mercado de estas autopartes, se encuentra por lo menos en este caso el 56% de los datos. Mañana continuamos, porque yo me imagino cómo debe estar la cabeza. Imagínense que todavía nos queda mañana para terminar con este tema y hacer 2 o 3 ejercicios más. Fíjense que todavía no entramos en kurtosis, así que imagínense que todavía queda. Así que no sé si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver. Si no, nos vemos mañana. En teoría estaba en la plataforma, la verdad que no me fijé, pero estaría en la plataforma. El 4 de diciembre. El 4 de diciembre, si es que no hay exámenes, si es que no hay nada, y si está bien la plataforma, el 4 de diciembre. Si no, nos vemos mañana entonces. Disculpe, profesora, ¿cómo es la modalidad del final de estadística? ¿Es oral? Sí, por lo pronto sí, porque todos los exámenes que estuvieron tomando de manera virtual eran, sí, orales. En principio eran orales. Ah, bien. Pero eso habría que preguntarle al profe, porque si es que cambió en la modalidad. Nos Bueno, vemos. gracias, profesora. Nos vemos mañana. Chao.